Bienvenidos una vez más a Sí o No, un podcast sobre cine, en donde intentamos descifrar a lo largo de la cartelera sobre qué es lo mejor de la semana. Mi nombre es Martín Imer, tenemos también a Seba Lazarte. ¿Cómo andás, Seba? Bien, todo lindo. Tranquilo, ¿dónde te puede encontrar la gente? En mi web, Cine en Uruguay, o en realidad cineenui.com, o en mi canal de YouTube Cine Explicado, o acá mismo, pero bueno, lo decimos más adelante al final, para no molestar ahora con eso. Dale, Y a perfecto. vos, bueno, sí, ya lo hacemos ahora, ya lo dejamos Ya resuelto lo ahora. hacemos ahora, ya está. A mí me pueden encontrar en lavidaenuncine.wordpress.com, me pueden encontrar en canillo.uy y también acá en el podcast. Seba, ¿cómo andás? ¿Cómo estuvo tu semana de cine? Bien, como siempre, todavía un poco poniéndome al día con varias cosas, porque pasamos, la verdad, de toda esta situación de pandemia nos ha llevado a no tener nada que ver y últimamente hemos estado acumulando películas y acumulando, entonces me he estado Sí, poniendo al día, alguna cosa más nueva, alguna cosa un poquito más vieja, bueno, decir unas semanas no es tan viejo, pero es un poco lo que vamos a hablar hoy, sí. gracias a mí que me estoy poniendo al día, vamos a hablar con unas semanitas Estamos en de contacto. Pero tiempo. bueno, de todas formas, lo que tienen estos podcasts de bueno es que quedan a perpetuidad, ¿viste? Entonces, igual se puede reciclar el espectador y puede escuchar cosas que tal vez no vio, incluso películas que se estrenaron hace unas semanas, pero que no las vio, ¿viste? Ah, sí, por supuesto. O sea, la idea es un poco recomendar. Hoy no sé si voy a poder recomendar tanto, pero bueno, ahí estás vos para... eh, Así que, Para hacerle la contra también, para hacer la claro, contra. claro, la gracia es esa un poco también. Me contaste igual que viste un estreno reciente de Netflix. Si querés contarme un poco más y Sí, contarle no, al público también. me pareció que valía un poco la pena. No es como que lo que Netflix, no es como que valga menos lo de Netflix, pero que me pareció un estreno bastante particular. Una película protagonizada por Jake Gyllenhaal y dirigida por Anthony Fuqua, ¿es verdad? Anthony Fuqua. No es Antoine Fuqua, sí. Ajá, que se llama Culpable o The Guilty, que en realidad me parece que quería hablarla un poco porque vos capaz que podés, capaz que me parece que podés agregar algo al respecto, porque es un remake de una película, ¿vos te acordás de qué país es? Me da que es una película nórdica. Es un remake justamente de una película nórdica que ahora, como siempre, la moda de Hollywood, remake estadounidense de una película, como siempre, muy buena, según vos me decís, yo nunca la llegué a ver, Sí, yo eh, la recuerdo como una película estupenda. que, que me pareció particular en el sentido de, sin ver la otra, yo por lo general siempre tengo reservas sobre los remakes de Hollywood, Es una porque... película danesa. Danesa, bien. Yo siempre tengo reservas sobre los remakes de Hollywood y siempre me pregunto cuál era la necesidad de tomar una película, como decís vos, estupenda y simplemente cambiar el idioma, cambiar los actores y no agregar Sí. mucho más. Supongo que la gracia a veces de ver remakes es si pueden repetir lo que hizo la otra y si se puede agregar algo. Y me pareció interesante el hecho de ver una película que, sin ver la versión, como decís vos, danesa, que puede ser mejor, puede ser peor, me resulta una película, un remake, con una razón de ser, al ubicarse en Estados Unidos, un país en el que la película tiene mucho sentido. Para explicar un poco, la película se trata de Sí, un telefonista de, de 9-11. de 911, de llamadas de emergencia, que bueno, en una noche de trabajo común, digamos, le llega una llamada de un supuesto secuestro y esa llamada se va transformando en algo más complejo y complejo, con otras llamadas, con más datos, que lo sacan un poco de eje al protagonista y lo llevan a una situación que trata bastante, digamos que traza una línea muy fina entre lo correcto, lo no Sí. correcto, la Y justicia, la no además, el justicia. protagonista mismo, recordando el original, ¿no? También tiene un drama personal muy fuerte que lo relaciona en cierta forma con la llamada que está escuchando. Claro, o sea,
Está bien, me gusta que agregues eso para saber. Yo no quería preguntar de más sobre el original porque Sí, capaz que con decir dos cualquier un cositas, agregado, sí, claro, sí, no sé qué tanto dirá, qué tanto no dirá, qué tanto cambia, qué no cambia. Pero quizá el valor, el principal valor que le encontré fue ese, el darme cuenta que era una película que tenía coherencia, que tenía una razón de ser para hacerle un remake, porque me resultó muy adecuada donde se ubica, porque me parece que trata temas muy interesantes al respecto del lugar de un policía, y digamos que es lo que te digo, una línea muy fina sobre lo que es correcto y lo que no es correcto, que me parece muy interesante. La verdad, si bien no me pareció una película fantástica, es una película quizá que pueda agotar a alguno, pues es una película de un solo escenario. O sea, nosotros vemos sí. a Jake Gyllenhaal hablando por teléfono en los 90 minutos y toda la tensión se crea por ahí, toda la historia se presenta por ahí. Y me parece un ejercicio que está muy bueno, que tiene momentos de tensión. Y como digo, Aparte recae mucho en la labor de un buen actor pero también, por ¿no? supuesto, a ver, no necesitamos más películas para saber que Jake Gyllenhaal es bueno o no es bueno. La verdad es, Sí, lo que hace acá es algo que por momentos es sutil, por momentos es muy obvio, pero la maneja muy bien, lleva muy bien la película. Y como decís vos, digo, vende tanto los dramas del personaje como, como construye mucha tensión en lo que está pasando, digamos, alejado de él. Entonces me parece una película muy, muy bien hecha, muy tensa y con algo que decir y con una razón de ser para hacer remake. Si es mejor o es peor que el original, realmente no lo sé porque no vi la otra, pero me sorprendí cómo saqué mucho valor acá que claramente me parece que le pertenece a esta película más allá del sí. original, más allá que le quite mucho el original. Aparte es una película que está escrita por Nick Pizzolatto, que es el escritor de True Detective. Eso también debe sumarle otro tipo de matiz a esta remake que puede ser interesante. Yo, justamente por haber visto la original, no tuve mucho interés en ver esta nueva versión, pero por lo que me decís, parece una película interesante, parece una película, sobre todo si uno no vio la original. Sí, me pareció importante quizá recomendarla también porque es un producto, sí, de Netflix, de esos que me resultó bastante serio, pero me parece una linda recomendación, una linda película para mirar en streaming que francamente me sorprendió, especialmente para remake. Ah, bien, es una buena recomendación para tener en cuenta, sobre todo si uno todavía no tiene tantas ganas de ir al cine o eso, está bueno tener esa opción para streaming. Claro, era eso un poco, era tener un poco la opción válida una opción válida para cualquiera, digamos. Si no querés ir al Sí, cine, está bien, estás. aparte fue un gran éxito. Yo estaba viendo que está en los primeros lugares de las más vistas de Netflix. Sí, sí, a ver, una película nueva de Netflix con Jake Gyllenhaal va a funcionar, no hace Sí. falta yo mucho que la recomiende. Pero quizá fue eso, el encontrar un estreno de Netflix muy grande que me dio, la verdad, me sorprendió por un valor muy particular, que era el hecho de ser un remake con coherencia, que no es común. Está bien. No sé si querés ya pasar directamente a la película No, de pero la vos no, semana. no tenés nada, no tenés. Yo no me gusta yo meter una película que yo vivo, no tenés nada para agregar, no tenés nada para Ah, recomendar. yo siempre tengo algo para agregar. Bueno, ahora te toca a vos entonces. Yo tengo más para agregar una opción de cine también. Yo últimamente estoy volviendo al cine. Bueno, es como vos decías al comienzo, ¿no? El tema de la pandemia nos había sacado mucho, no solo las películas a estrenar, sino también la tradición de ir al cine, porque incluso cuando los cines habían reabierto, no había tantas opciones, entonces uno no iba tanto. Pero por suerte, ahora el cine abrió con mucha fuerza y muchas opciones muy interesantes. Y la que yo descubrí, y me pareció una película muy interesante de ver, es La Casa Oscura. Es una película de suspenso con algún toque inquietante, sobrenatural. Tiene una actriz excelente en su centro, es Rebecca Hall. Es una historia de una mujer recientemente viuda por el suicidio de su esposo, que comienza a tener visiones nocturnas eh, sobre mujeres que rodean la casa y quiénes son esas mujeres, cuál es el misterio que las conecta a ellas con el esposo fallecido. Se comienza a armar un misterio
que está muy bien construido a partir de un ritmo muy pausado, incluso por momentos, que eso es atípico de producciones que nos llegan en la cartelera local de terror, por decirlo de alguna manera. Hay mucho interés en la propuesta, es muy entretenida también, y hay, ya te digo, una muy buena actuación de Rebecca Hall como una mujer destruida por el duelo y también totalmente afligida por ese misterio que circula por varios lados, ¿no? Va primero por el thriller, por una suposición que hace ella junto al espectador, y luego por lo sobrenatural que aparece en la parte final y también inquieta mucho, ¿no? Es una película que realmente es muy atrapante y también encierra en cierta forma muchas cosas que también la emparentan con esos dramas que nosotros veíamos hace un par de años en las películas de Ari Aster, por ejemplo, Ujú. ¿viste? Esas películas de terror que también tienen un corazón muy dramático y en donde se pueden lucir este tipo de actores que son más del palo del drama, ¿no? Toni Collette como se lucía en Hereditary y bueno, no sorprende también que Rebecca Hall es productora de esta película. Una actriz además, te diré que un poco valorada, te diré, porque... Sí, nosotros estábamos comentando con un colega el otro día, que es una actriz que no, más que poco valorada, me parece que no tuvo suerte, Rebecca Hall, en lo que es Hollywood, ¿no? Porque es una actriz que es conocida, pero que no alcanzó un papel que vos digas, este es el rol de su vida, o este es un papel que logra el reconocimiento de premios, Sí, que ¿no? la defina, sí. Es una actriz buena, es una actriz muy competente, pero yo no sé si es porque tal vez ella se dedicará al teatro o algún tipo no sé, de no definición de su carrera, pero es una actriz que no ha tenido suerte a la hora de, exactamente, de concretar un papel que la despegue, ¿no? Sí, si bien tuvo, me parece que tuvo un momento muy fuerte allá, me parece que en 2010, por ahí, Sí, alrededor de 2010. varias películas que en realidad son muy recordadas y que son muy buenas, pero sí, quizá me parece que el lugar de ella digamos, en la superproducción, en el blockbuster, en donde tuvo lugar, donde tuvo espacio, digamos que no, quizá me parece que no encontró papeles que fuera algo más, me parece que Sí. quizá no estaban ni siquiera a su altura, digamos, papeles que E eran un incluso, poco, que no le sacaba brillo, digamos. sí, porque incluso vos fijate que si vos te puedes a pensar las películas más importantes de ella que vos mencionás, por ejemplo, pensándolo, ¿no? Vicky Cristina Barcelona Sí, o Atracción Peligrosa. ajá, sí, de Son Town, sí. películas en las que ella está muy bien, pero ella es opacada por otras circunstancias. En Vicky Cristina Barcelona, ella está muy bien, pero es opacada por Scarlett y por Penélope Cruz. Sí, es un Y elenco complicado, sí. sí, que está impresionante. Y en Atracción Peligrosa, todo toda la maquinaria opaca a los actores en realidad. Están todos estupendos. Es cierto. Si bien en realidad es casi base del argumento, es la base del argumento, el cimiento de todo. Incluso así sí estoy de acuerdo. Es una película que digamos, sí, esquiva un poco a veces el drama que podría tener con su personaje. Si bien está fantástica ella ahí, sí, es una película quizás sí es más grande que ese personaje. Tiene varias cosas a las que prestar atención. Y quizás se pierde en eso, sí, un poco. Yo estoy de acuerdo. Sí, aunque es una excelente actriz. Y lo que justamente está bueno de esta película es que es una película que le da una enorme oportunidad de destaque, porque o sea, ella está la mayoría de la película sola, ¿no? Y realmente es una película que le permite lucirse, le permite lucir sus registros, le permite transitar por muchos estados, porque pasa de la depresión total a esa cosa de meterse en sí misma, a tener que luchar eventualmente con un demonio, lo que también es un despliegue de acción práctica Ah, mira, incluso, con eso me sorprendiste. Con se eso me sostiene muy sorprendiste. bien. Sí, se sostiene muy bien. Para una película de suspenso que realmente no te insulta como espectador y te hace pasar un muy buen rato, muy tenso también, es una opción muy, muy válida. Es muy correcta la película. Bien, la voy a tener en cuenta. Y hablando para ponerle un punto final a Rebecca Hall,
que nadie se preocupe, que anda muy bien porque está además a punto de estrenar su primera película dirigida por ella, Es que estrena verdad. en Netflix en noviembre, así que completo. Me parece que capaz que su lugar estaba en otro lado. Sí, y seguramente hablaremos también de esa película más adelante. Bien. Pero bueno, pasamos entonces a la película de la semana, si se puede decir. Es como decía Seba hace unos minutos, es una película que tiene un par de semanas, pero bueno, justamente ese tema de ir volviendo al ruedo, ir volviendo a las salas y etcétera, permite que uno pueda hablar de películas que pasaron algunas semanas. En este caso, la película es Viejos, es la película más reciente de un director, no me sale la palabra polémico, pero más que polémico creo que sería discutido, ¿no? M. Night Shyamalan, ¿qué opinión te merece primeramente él como autor? Me parece que para hablar de esta película, y quizá cualquiera de sus películas, me parece un director que hay que hablar de él primero, siempre. Hay que tener claro cuál es la relación de quien habla de sus películas con ese director. Porque ha tenido una carrera muy particular, muy interesante. Es un director que, bueno, obviamente todos conocerán sus primeras películas, Sexto Sentido, Señales, La Aldea, y así puedo seguir. Tiene varias películas, digamos, muy Sí, El clásicas. Protegido El también. Protegido, ni hablar, ni hablar. Quizá ya no hablo tanto de ella por cómo se transformó en otra cosa más adelante, pero sí, Sí. sí, sin duda. Es un director, digamos, que tocó la cima muy rápido y que demostró una capacidad digamos, para crear tramas serias con fantasía, con ciencia ficción, digamos, con drama, su toque es ponerle giros a todos, giros que además funcionan, digamos, son la base de muchas de sus películas y funcionan. Sí, en muchos casos son giros que son parte fundamental de la película incluso, Por, no son no, por forzados. supuesto, o sea, son sorpresas muy buenas que a su vez, a ver, son giros, son buenos giros. Más allá de eso, si bien ese es su toque Su toque, sí. particular, que le ha traído también problemas, aclararé, es un director que justamente estuvo en la cima, que se lo llamó, además hasta el día de hoy, es un chiste en redes, internet, Esa es la tapa recordadísima sí, tapa. la tapa de una revista que dice el próximo Spielberg o el nuevo Spielberg, no sé cómo es. Sí, el nuevo Spielberg ahí. Más allá de que lo mereciera o no el nombre, nunca vi del todo la relación, pero bueno, No, de que hizo un gran éxito, supongo. supongo, y sí, empezó con películas más chicas y capaz que ahí, pero en realidad nunca lo vi un nuevo Spielberg, pero bueno, no por talento, pero nunca entendí mucho ese nombre. Y bueno, es un director que, bueno, en su carrera después me parece que bajó un poco con películas, sí, quizás más discutidas, más controversiales, son buenas, no son buenas. Pero las películas controversiales o muy discutidas no son problemas. El problema es cuando llegan películas que son universalmente. No quiero decir Claro, o sea, odiadas, pero casi. claro, o sea, a mí lo que me pasa con M. Night es que yo siento que, claro, es como decís, ¿no? Él tocó la cima muy rápido, él tocó la cima con Sexto Sentido y ya tuvo una primera caída con El Protegido. No digo por la calidad, a mí me encanta El Protegido, pero me parece que ya cuando la gente vio primeramente El Protegido, todos esperaban, bueno, ¿cuál es el próximo giro genial del nuevo Spielberg? Y cuando él quiso hacer algo distinto, ya la gente le dio un primer rechazo con El Protegido. Y después él volvió a las andanzas de los giros raros y las historias curiosas con señales, con la aldea. Y después volvió con lo polémico. Hay una película que a mí me gusta mucho, yo la discuto con todo el mundo. Sé que también va a ser una película discutida Sí, acá, sí. que es La Dama en el Agua. Sí, La Dama del Agua, que hablé de películas universalmente odiadas. Esta no es una. Y te diré que es una película que con el tiempo me fue gustando más. Justamente por verlo hacer películas que me parecen quizás realmente mediocres o malas. La Dama del Agua o en el agua no es una mala Sí, película, no. Es interesante y es quizá otro de sus giros, pero no giro al final de la trama, sino un giro de darle un giro a su, a de, su, a su de carrera, de rumbo en rumbo. lo que hacía. Sí, es una película curiosa. Sí, 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 sin duda. Pero lo que decís vos es interesante también. O sea, trae un giro a su carrera
Que me parece que igual no fue su verdadera caída. Su verdadera caída me parece que, no sé si quieres la presentas vos o lo No, presento bueno, yo, pero vamos a estar de acuerdo. porque tal vez no estamos muy de acuerdo, porque es medio polémica mi opinión con respecto a esa película. Yo lo voy a decir, el primer gran bajón fue en... Ya había sido el fin de los tiempos, pero todavía tenía gente que la defendía, y el gran bajón fue el último maestro del aire. Pero ¿con cuál no estás de acuerdo entonces? Con el último maestro del Ah, no, aire. yo estoy de acuerdo. El gran bajón, la gran caída es esa. Es un bajón en el sentido de, ya es la primera vez que él hace algo totalmente por encargo y muy mediocre en cierta forma, sobre todo para lo que es, para lo que era su cine. Pero yo tengo un soft spot por esa película. Yo la volví a ver hace poco y digo, bueno, hiciste lo que pudiste también. O sea, ¿qué podías hacer con ese material aparte? A ver, no era una situación fácil, pero bueno, nadie le obligó a meterse ahí. Si se metió ahí era porque No, tenía algún entonces tipo no. de aprecio por todo lo que estaba haciendo y digamos que resultó en algo muy complicado, en mi opinión, de defender, muy complicado. Es complicada la Pero película. volviendo, digamos, a M. Night en general, quizá lo que más tengo recuerdo de él cada vez que veo una película de él es su situación ahora, de cómo justamente un director que fue destruido por su intento de superproducción y quizá por no ir a favor de las expectativas que todos tenían de su cine, fue un director que Sí. después de eso se dio un tiempo y volvió a hacer lo suyo una vez más de la nada, con poco, digamos, con poco, volvió a Y los apa- inicios. Claro, exactamente, ¿no? ¿Cómo fue volver desde la humildad total, desde la sobriedad total, incluso más allá de que era un director muy denostado, volvió con una película casi indigna de lo que tiene que ver con en los papeles, ¿no? Una película de mínimo presupuesto, con muy pocos actores, no muy conocidos, ¿cómo se llama? Los Los huéspedes. huéspedes. Que era found footage, si mal no recuerdo, puede ser. Sí, Sí, que era exactamente. también, lo que te digo, era muy bajo presupuesto. Y quizá una idea, digo, el found footage y tal, bastante cliché y trillado ya a esa altura, Sí. porque Estaba quemado para esa exactamente altura. quemado. Y sorprendió a muchos, me parece, por ahí, por volver un poco a los inicios, por traer algo sin demasiadas... sin pedir mucho, era una película que no pedía demasiado y me parece que daba bastante. Y demostraba a un director, que te digo, me parece que demostraba sus ganas de hacer cine de nuevo, sus ganas de crear historias chicas pero efectivas. Que, Sí. y me parece que es algo que después sorprendió una vez más cuando hizo Fragmentado o Split, una película en la que, bueno, claramente se vio de nuevo en un lugar de hacer una película un poco más grande, un poco más como las Un poco suyas. más grande, con Exacto, más pretensiones exacto, incluso. como las de antes. Y aprovechó esa oportunidad y Sí, giró una vez más la narrativa, giró todo una vez más en su propio cine, digamos. Realmente me parece un regreso muy particular y que lo miro y realmente lo admiro. Cómo salir de un lugar que no es fácil para ningún director. Me claro. parece alguien que claramente supo mirar para otro lado y decir, ok, bueno, esto que hice puede estar bien, pueden estar bien, no les gustó, no sé. Simplemente miró para otro lado Claro, y siguió haciendo lo suyo. Y me parece muy... claro, cómo me reinvento cuando ya soy un director que soy una marca en sí misma. Y me parece que está muy bien. Incluso el error para mí, que es Glass, me parece una película muy fallida. Me sigue pareciendo una película que al menos tiene, muere bajo sus propios términos, ¿no? O sea, es M. Night Shyamalan siendo él y haciendo una película que no es ni el último maestro del aire ni después de la tierra. O sea, es una película que incluso siendo un poquito más grande sigue siendo bajo sus propios términos, ¿no? En el acierto y en el error. Sí, yo te voy a ser sincero, nunca vi Glass, pero me dio gracia que me acabas de hacer acordar que hizo después de la Tierra. Ahí me había olvidado de eso completamente. Ahí bajo un poco. Baja un poco Es que mi. ese fue el punto más Sí, bajo sí, puede de su ser, sí, carrera. ese puede De ser. ahí Puede terminó, ser que me había olvidado. ahí Yo casi al decía, me final. falta algo en el medio de esta historia, pero no me acuerdo qué es. Sí, sin duda. Pero bueno, tomando un poco lo que te digo, me parece muy importante recapitular lo que es su carrera, para mirar lo que es la película que hace hoy y para mirar la forma en que empieza la película, veo cómo es, cómo funciona y disfruto el ver a M. Night trabajando, digamos, haciendo
otra película que es suelta, otra película que es pequeña en algunos aspectos y Sí. ambiciosa en otros. Entonces todo eso inmediatamente a mí me gusta verlo trabajar, incluso cuando hace las cosas bien o mal. Y aparte una película que es producto del ingenio, ¿no? Es producto de la pandemia también. Se filmó, creo, si mal no recuerdo, los primeros meses de la pandemia, Ujú. en una isla, muy poca gente. Y eso lo demuestra un poco también la trama, ¿no? Si podemos permitirnos decir por dónde van los caminos de viejos. Se trata de una familia compuesta por Gael García Bernal, Vicky Krieps, que es la protagonista de El Hilo Fantasma, por Ajá, ahí la pueden recordar los sí, cinéfilos, y dos pequeños niños, esto es muy muy importante importante, de sí. destacar, que van a una isla paradisíaca, un resort, que encontraron por internet, y eso también en cierta forma oculta el hecho de la separación del núcleo familiar, los padres se quieren divorciar, los hijos no lo saben, y en un último intento de pasar tiempo juntos van a este resort y en una de esas actividades planeadas se les informa que hay un lugar muy especial dentro de la isla en la que están que es exclusivo para algunos huéspedes nomás. Ahí ellos embarcan en un viaje con otras familias y llegan a un lugar muy apartado de la isla, a una suerte de pequeña isla exclusiva dentro de la propia isla, en la que sin embargo comienzan a notar situaciones extrañas, comienzan a notar artículos oxidados, ven que también hay otro personaje bastante extraño dentro de lo que es el panorama en el que a ellos se les ofrece. Y cuando comienzan a ocurrir cosas extrañas, incluso hasta una muerte, hasta una primera muerte en la isla, ellos intentan salir por el mismo lado en el que entraron y descubren que cuando intentan ir por el mismo camino, sienten una presión muy fuerte en la cabeza, se desmayan y se despiertan de nuevo en la isla, como que tienen un efecto de rebote. Y bueno, esa es la premisa principal. Una película, ya podemos decir, de concepto, ¿no? Puramente de Sin concepto. duda, voy a aclarar ya desde el principio, la sutileza con la que presentaste el argumento no es la sutileza que ha tenido la campaña publicitaria de esta película, lo cual No, me parece que no le hace ningún favor. Porque, lo voy a decir, yo sé que intentaste ocultarlo, pero no tiene sentido, no tiene sentido. no, si el tráiler aparte Claro, no tiene lo sentido expone. hacerlo cuando el propio título hace referencia a eso y cuando la película no quiere ocultarlo mucho, y lo cual es un problema, así que lo tengo que tratar. Lo que ocurre, digamos, en la isla es que el tiempo, digamos, pasa de forma más rápida y todos los que están ahí en la isla empiezan a envejecer muy rápido, muy rápidamente. Digamos, en cuestión de minutos pasan años y así, digamos, bueno, se imaginarán el resto. Es una situación Sí. límite, como decís vos, de concepto, muy particular y muy interesante. Pero me parece importante hacer énfasis en cómo este concepto, digamos, se vende al público y cómo no se oculta en sus publicidades, en sus afiches, en todo. Aunque, Porque justamente me parece que es una película que no tiene mucho a dónde ir. Es uno de sus problemas, en mi opinión, no tiene mucho donde ir pasado su concepto. Es tan interesante como lo es su concepto. Que no es una mala idea, para nada. Me parece una idea que desde el tráiler puede ser interesante y se aprovecha por sí. momentos, pero es un truco que pierde su brillo muy rápidamente. Y la realidad es que esta película, sin ese brillo, no tiene mucho que ofrecer. Me parecía importante aclarar Sí, ya eso porque tiene que ver con la presentación del concepto y cómo se hace acá. claro, a mí lo que me resultó interesante de lo que vos decías es que incluso si el tráiler lo vende de esa forma, ¿no? Pero a su vez es curioso porque si vos ves la película intenta ocultarlo durante el mayor tiempo posible. La película, desde que ellos llegan a la isla hasta el giro más evidente, que son los niños creciendo, trata de ocultarlo incluso de manera visual, con ciertos planos muy marca de la casa, en Ujú. realidad, pero con cierto misterio también trata de hacer con respecto, bueno, ¿qué pasa que de repente los padres miran a los hijos
y ponen unas caras de desconcierto total, pero no te muestra qué está pasando del otro lado. Me parece que también, en cierto modo, la campaña publicitaria le juega en contra del misterio que quiere crear la película hasta ese momento. Porque vos ya, es una realidad, en el mercado de hoy es muy difícil que el público vaya a ver una película sin ver absolutamente nada de ella, ¿no? Sin ver un tráiler, sin ver un póster. No sé si hubiese sido más efectivo tal vez no revelar ese giro en el tráiler, pero es gracioso como igual la película intenta guardarse ese girito lo más posible, ¿no? Sí, Y a partir de ahí, opino lo mismo, opino que es una película de concepto, pero yo creo que la película, lo que a mí me gustó de la película, y acá no vamos a hacer un spoiler del capítulo, pero estamos en claro desacuerdo, a mí me gustó el hecho de que la película mantiene su concepto lo más posible, le saca la mayoría de jugo que puede y no me parece que se agote tan rápido. Yo seguí el misterio hasta la parte final, lo seguí bastante bien, me recordó mucho a lo que es. Yo cuando salí lo pensaba como, bueno, este es un capítulo de la dimensión desconocida pensé hecho por M. Night. exactamente lo mismo pensé. Lo cual, para cine, viendo como lo vi todo, no sé si es, capaz que sí, capaz que con eso ya quedas listo, pero de alguna manera lo noté justamente eso, lo noté como más, mirá, tengo esta idea que está muy bien, que es cierto, está muy bien, puede ser muy interesante, que se explota como tal, como idea, pero que más allá de cómo se explota viéndolo, digamos, como todo lo que pasa con los personajes, me resultó que no hay mucho más allá de eso. Y si bien sí, siempre tiene algo como cuando pensás que ya viste todo, pasa algo con alguien que decís, ok, tiene sentido cómo está envejeciendo de esta manera, o qué complicado esto. Digamos, tiene también quiere poner su parte emocional la película, Sí. que lo hablaré más adelante. Pero me parece que no es necesariamente que se quede sin ideas, sino que la idea como tal me parece que se entiende bastante rápido. Y todo lo que ocurre en la película, excepto, digamos, su final, que no me molesta aclararlo de Sam Night, o sea, claramente hay algún tipo de giro o algún... Hay algo, sí, Obviamente, hay algo que vos estás esperando obviamente. incluso. Sí, sí, además es muy importante eso. Está muy aclarado que va a haber algo más adelante, porque se hace referencia a Sí, ello constantemente. Pero es como justamente, quizá por eso, estás esperando eso que se anuncia. Lo esperás y para llegar a eso se necesita ver una película que repite muchas veces lo mismo. En diferentes versiones, con diferentes colores, con diferente cambiando un poco las cosas, pero en realidad es el mismo concepto repetido una y otra vez. Que a mí personalmente me agotó y me transformó una película en algo que me sorprendió para el director del que hablamos. Es que me parece una película quizás mal construida, que me sorprende para alguien que podrá haber tenido películas malas, podrá haber tenido películas buenas, pero es alguien que sabe armar un guión, que sabe armar una película, que conoce justamente los actos, digamos, algo tan básico como poner actos. Y me parece sí. una película con un buen primer acto y con un segundo acto muy extenso, extremadamente extenso, antes de llegar a su conclusión, que se tambalea mucho por sus propios medios, pero eso también más adelante. Pero me sorprendió eso quizá, encontrarme con un director al que incluso cuando falla, me parece que tiene fallos Sí. más interesantes. Acá hay interés por su concepto, obviamente. Pero me sorprendió Es en que todo lo a mí, demás, en cómo arma la a mí me película. parece que lo que pasa muy en el segundo acto es que yo creo que él está consciente de que tiene un concepto muy interesante del cual no tiene una explicación. Entonces, yo creo que tal vez la película lo que adolece un poco es de conflictos que requieran de una explicación. O sea, se da una suerte de teoría de por qué la isla tiene ese efecto y sobre todo, incluso ni siquiera el giro lo explica. O sea, el giro es una consecuencia directa de la isla. Pero, y por eso, cuando estábamos conversando un poco la película por arriba, vos me decías, pero no es un giro, porque en realidad no es que de repente hay una aclaración de lo que estás No, viendo o claro, o una suerte de resignificado de lo que estás viendo. En realidad es una continuación nomás con otro tinte, ¿no?
pero eso no quita que me parece que en realidad él, ya como te decía antes, le saca provecho a lo que sí puede jugar. Que ahí me parece que va eso, esa construcción más emocional que vos me decías, ¿no? Yo creo que va por ese lado de, bueno, eh, tengo estos personajes, estos pocos personajes. Voy a explotar todas sus carencias porque también hay algo que los conecta a todos ellos y es que todos ellos tienen eh, algún tipo de Ajá. enfermedad también. Sí, a ver, lo que tiene, digamos, el concepto de lo que hablamos de explotarlo y tal, y lo emocional, me parece que justamente, como sabemos de qué, que me parece una película a la que el marketing le hace mucho daño, como sabemos de qué trata Sí, desde que empieza, dramáticamente sé exactamente a dónde va. Su mensaje es claro desde el segundo en el que empieza, y se hace referencia al mismo. Si uno no sabe lo que va a ver, ok, es válido. Pero desde el principio saber cuál es el mensaje para dentro de 90 minutos más adelante y verlo repetirse una y otra vez, que más allá de saber el concepto no, es algo que igual se repite. Me parece sí. que la forma en que juega el concepto con lo emocional, con lo narrativo, con todo lo que está alrededor, es como un poco, es un poco fallido. Y como te digo una vez más, me sorprende para un director como él, que tenga problemas para armar un segundo acto más concreto, con más vueltas, con más momentos, con algo más, y que emocionalmente sea ok, que además desde el principio te diría con un concepto así, yo sé a qué mensaje se va a referir, es lógico que se va a referir al mensaje al que apunta, que es muy válido, es muy bueno, no hay problema al respecto de eso, pero saber a dónde nos dirigimos emocionalmente, me parece que justamente también le quita aspecto a todo lo demás, porque cuando llega, como decías vos, decía yo en realidad, que el giro no es un giro, cuando llega ese momento de revelar un par de cosas, como que Sí. no hay mucha recompensa al final del camino, un poco. Ese quizá es Lo el que pasa es que problema para mí. también, o sea, a ver, hay otra realidad también, más allá de que él es un muy buen narrador. Él nunca fue sutil. Y tal vez esta es una de sus películas menos sutiles incluso. Sin duda, sin duda. Me parece que es una película aparte que también bueno, en cierta forma es hija de su contexto, ¿no? Es hija de la pandemia también. Ese mensaje de unión familiar que quiere dar constantemente. Eh, Creo que también un poco, es verdad, él lo sobreexplota, él lo presenta en varias oportunidades, porque también en cierta forma es como que trata de hacer una suerte de arco abarcativo de la épica de la vida, Sí. ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la relación de los padres y eventualmente con lo que sucede sobre todo con el hijo, que tiene toda una subtrama con una niña también, que los dos se vuelven adultos y pasa también un montón de cosas espantosas con esos dos Sí, niños. a ver, también al igual que me parece que hay cosas que no están bien, agradezco la forma en que M. Night, digamos, se acerca al concepto. Que sabe que ha pasado un punto en la película, sabe que va a tocar tintes muy ridículos, muy ridículos. No lo hace quizá tan seguido como a mí me gustaría, porque no me parece una película que quiere que no la tomes en serio. Es una película que quiere que la tomes en serio y por momentos te deja Sí, disfrutarla y divertirte con ella. Me parece que es más por ese lado. Cuando se mete en ese lugar de lo ridículo, cuando asume ese lugar, me parece que funciona un poco mejor, porque toca extremos muy particulares y pone sí, cosas en cámara que sorprenden, que realmente me sorprenden y crean incluso escenas de tensión donde, digamos, los cuerpos de algunos personajes se transforman en algún... y además, no es solo una sí, situación, es más de una. sí, en más de Sí, una situación. que ahí es donde está quizá el mayor valor. Cuando toca un elemento muy ridículo y la película sabe que, que está tocando algo tan ridículo. Sí, Porque incluso crea una tensión por ir más allá y además permite que disfrutemos un poco más del concepto. Cuando lo toma en lo dramático, y que es dramático, porque es una situación muy dramática, envejecer, digo, rápido, es qué haces, qué no haces, claro, el ¿qué pánico, o haces sea, con el tiempo perdido exactamente, es aparte? como te diré que ese es un problema también, el hecho de que el concepto como tal, es como tan particular y tan intenso
que es normal incluso que varios personajes, digamos, se cierren por completo, digamos, se queden aislados de todo porque es como un shock. Hasta desaparece de la trama en algún Sí, sin momento. duda. Tienen razón de ser hay razones para que desaparezcan porque justamente lo que te digo, es como un shock tan grande que es normal que se vayan a un lado y, no sé, experimenten por ellos mismos la locura que están viviendo. Claro. Entonces, te diré eso en realidad. Cuando el concepto sí no se toma del todo en serio, cuando abraza cierta excentricidad, cuando se va un paso más adelante, dice, ok, voy a ir hasta ahí, dice eso exactamente, me parece. Cuando hace eso, funciona. Y de hecho tiene, además, el guión me parece que tiene dos o tres toques de humor bien Bien ubicados ubicados. que me parece que cambian mucho la forma en que uno ve la película. Porque están ahí, me Sí. parece, para bajar la tensión. Yo los abracé más como un, ok, no te estás tomando esto del todo en serio, que me parece lo ideal. No es, lamentablemente, al menos para mí, no es la forma en que se acerca esta película, no es tomarlo todo ridículo, no es todo así. Pero bueno, es algo, es quizá para mí un Claro, oasis es que, en una película para mí un poquito complicadita. sí, es que en realidad esos momentos cómicos aparte tampoco se chocan con los momentos en donde se intenta la emoción, que es más sobre el final incluso, que vos, bueno, decís, está, eh, acá se abandonó lo más ridículo y se centra, incluso va al reino de la aventura en cierta Sí, forma, ¿no? Eh, Antes de ir al giro, que bueno, eso es más, es que es como te decía, ¿no? Es muy dimensión desconocida. O sea, es una situación, un concepto que lo llevamos hasta las últimas consecuencias y después le damos una especie de conclusión que no siempre es un giro, sino que a veces es una continuación de la extrañeza en general y listo, eso es todo. Pero está bajo el filtro de M. Night. Y en cierto punto, también, a pesar de que es una película que a vos te resulta un poco más fallida, es una película, tal vez debe ser la película más M. Night de la ¿en qué historia. sentido? Porque puede ser por muchas razones eso. En todo sentido, o sea, primero desde lo visual, me parece que es una película en la que él está totalmente desatado en lo que son esas composiciones extrañas, esos planos curiosos que de repente dejan mucho espacio libre, ¿no? En lo visual y se enfoca en una cara que está al costado o como que va mutando mucho todo cómo va mostrando la isla. También esas progresiones dramáticas, ¿no? Que son, incluso parecen mucho de serie, de cómo va quebrando los actos de repente con algún plano general de la isla o las rocas. Y también en lo que es con el tono y con los personajes. O sea, es como que él va y se mete a sí mismo incluso en la No es la primera película vez igual, eso en un es... personaje muy de metaficción porque es el que los lleva a la isla a los personajes. Me parece que es la película en la que él está más presente y más activo como contador de historias, como narrador total. O sea, él controla la película, básicamente. Y me parece muy M. Night. es- A ver, puede ser que sí, claramente en esta película hay intenciones, porque la forma en que está filmada me molestó mucho, mucho. Ahora, claramente era una forma tan particular que claramente yo no paraba de decirme a mí mismo, ok, esto es una intención, no puede ser cine mediocre, no puede estar mal hecho, esto es una intención. Claro, es una Claramente, intención. sí, sí. Pero el hecho de que yo me lo tenga que aclarar es que algo que estoy viendo no termina de cerrar del todo. Es una película compuesta por cantidades de paneos lentos, que tienen su razón de ser, porque cada vez que revela a un personaje ese paneo puede pasar algo con ese personaje. Nos lleva a varios momentos Sí, que no están en cámara, que son muy interesantes, pero a su sí, vez crea, como decís vos, encuadres de caras cortadas, los paneos llegan tarde, justamente paneos de detalles a nada para después volver, casi como una forma de pasar el tiempo y que no hubiera otra idea al respecto de cómo resolverlo. O sea, el hecho de que me dé un poco esa sensación, me parece, sí, es una claro. intención. Estoy de acuerdo, es una intención muy particular que separa y hace las cosas como quiere hacerlas. Me parece que quizá fue demasiado notorio
Me parece que también quiere con esos, digo, esos planos de caras cortadas, o casi mal Sí. planteados en algún sentido de gusto. Me parece que quiere crear una incomodidad. Me parece que quiere sumar incomodidad a toda la Te quiere situación. desorientar también como espectador. Tampoco, por ejemplo, es como una isla a la que nunca le ves un fin en sí a la isla. Sí, Porque también es una isla muy chiquita, pero hay ciertos planos que le hacen parecer muy enorme, de una longitud muy sí, extensa también. la ocasión me parece que está bien tratada. Y es cierto que el ser una película aislada en un solo lugar empieza a agotar Sí, las formas en las que podés filmar o no filmar. Entonces, en ese sentido está bien. Y si la intención era crear incomodidad con toda la propuesta, me parece una intención válida. Quizá me parece demasiado notoria como para que pueda tener un efecto. Al menos en mi parte, digo, lo encontré de esa manera. Que, como te dije, era sí. importante aclarar que me gusta M. Night, me gusta lo que está haciendo últimamente, además, por cómo, cómo me resultó tan fallido en esta oportunidad. Claro, o sea, es una película para mí ya te digo, es la película más M. Night que existe, porque es una película importante, o sea, importante lo que tiene que ver con lo estético, importante con lo que tiene que ver también con sus tramas, porque son tramas, es una trama que tiene una relación totalmente cercana con lo que es M. Night en Uh -huh. general, y me parece que es una película muy de él, que justamente, tal vez por esos excesos que él suele tener, me parece que acá están incluso amplificados, justamente por ser una película tan suya. O sea, el exceso a veces a la hora de querer llevar un misterio a las últimas consecuencias, el exceso también que a mí no me resultó un exceso en esta película, de querer agregar un giro familiar y emocional a la película para que vos salgas diciendo, este es el mensaje. O sea, es como que cayendo un poco en el subrayado, pero eso también es una cosa que siempre definió a M. Night. M. Night nunca fue sutil y siempre gustó de que vos salieras sabiendo muy bien lo que te estaba contando. Sí, a ver, no es cierto, no es una película sutil para nada. En realidad mi problema tampoco es que sea sutil. Voy a traer una película que apenas mencionamos al principio, que es El fin de los tiempos, ¿verdad? The Happening. Sí, Una película que fue muy detestada, muy. Y me hizo muy acordar un criticada. poco a esta, en el sentido de que esa película me parece que no va a ser, nunca la voy a reivindicar, pero me parece que tiene sus Sí, partes válidas en que era una película que es así. Si bien muchos pensaron que era, qué mala que es, no hay que tomarla en serio, es una película que, por accidente o no accidente, me parece que es una película que no se está tomando las cosas muy en serio. Para nada. Hay escenas muy particulares y muy humorísticas, donde justamente Mark sí. Wahlberg llega a hablar con una planta. Hablando de una Claramente eso planta. no es serio. Obviamente era un momento de humor. La gente me parece que lo tomó como algo muy tonto, pero claramente era un chiste. Yo no puedo creer lo que voy a decir, pero me parece que Viejos es una película que quizá necesita más de ese aspecto. De tomarse las cosas menos serias o ser más muy exagerada y muy poco sutil. A ver, en el fin de los tiempos no era sutil para nada. Era una película que literalmente No, decía qué mal le estamos haciendo al planeta. El planeta se va a vengar. sí, O sea, no, exactamente. nada, no era Exactamente. nada sutil al respecto en el concepto. Y obviamente desde el cero con este concepto acá, tampoco es sutil y es normal que la película no sea sutil. Pero quizá me parece que tendría que haberse, como decís vos, un M. Night completamente desatado, pero más todavía porque lo he visto más desatado. Lo he visto tomarse las cosas poco Yo creo que serio. también cuando vos sos un autor que cuando te desataste o cuando tomaste tantos riesgos, fuiste tan vapuleado, Sí, quizás eso, eh, quizás eso. me parece que también por ese lado tal vez él, o sea, él entiende que está haciendo películas muy libres, que se le está dando una oportunidad nueva de crear su cine, pero tampoco me parece que quiere irse tan a los extremos, porque no sé si él piensa que también el público no va a Sí, no seguirle va a el juego. compartir, porque no lo hizo en el pasado. Puede ser, puede ser. Que puede ser también o sea, puede ser también en cierto lugar un miedo de él como autor, o tal vez que ya no siente esa necesidad tampoco. Pero es cierto que esta película le faltaría un poquito ir más a lo radical, ¿no? Le faltaría radicalizar el concepto y ofrecer una cosa un poco más loca para terminar de ser una película
eh, que viva también para el concepto, Sí, ¿no? sí, Porque el final tiene incluso, o sea, toda la situación final, todo el tercer acto, va por la línea del dramatismo por total. supuesto. Y bueno, un poquito también te saca porque justamente el giro no es tanto por sorprender, sino por Es subrayar. que para poner un punto final un poco justamente con el giro Sí, quizá es donde, hablando, al ser una película que ya se estrenó hace ya algunos meses en Estados Unidos, algunas semanas en el resto del mundo, es una película que en realidad recuerdo haber leído mucho como que era una película que se armaba bien, pero que cuando llegaba el giro se pinchaba todo lo demás. Ya no funcionaba nada y la película dejaba de estar buena. Mi problema quizá con el giro no es que sea malo, no es que sea bueno, es que me resulta sumamente decepcionante, sumamente vacío de tomar este concepto sí, y alocarse. Justamente es una película que toma una buena decisión quizá de decir, ok, yo esto no lo puedo explicar, no voy a inventar algo que no tenga claro. sentido. Pero a su vez me parece que lo que trata de poner como punto final, lo que trata de poner como que sume un poco al mensaje o que gire un poco la película, pero no, quizás es el problema. Sí. Gira la película, gira la razón de ser de algunas cosas, pero no gira la narración. No se basa mucho en cosas de la narración que hemos estado viendo. No les cambia nada a Claro, o los sea, personajes. Quizás es eso. claro, es más una salida del paso. Pero yo también lo tomé mejor porque yo no estaba esperando. En un momento de la película dije, bueno, no se va a explicar nunca esto. O no va a haber una explicación que sea realmente totalmente convincente y totalmente redonda. O sea, se explica por arriba, pero la película prefiere no caer en eso. Entonces, cuando llega esa resolución, claro, es más por el lado de, bueno, no voy a hacer nada con estos personajes, pero voy a explicar un poco de la situación general. Y puede ser un poco salido de la nada, o puede ser un poco un as bajo la manga, pero también en cierta forma, bueno, es lo que le da un redondeo a la extrañeza de la película, para que, sobre todo, me parece que es más para que el público no salga diciendo, ¡fua! No entendí nada y no me gustó nada porque me parece todo raro. O sea, en cierta forma al menos quiere darle más que un significado, un Sí, le da una sentido. razón de ser a algunas cosas. Le da una razón de Pero ser en sí, realidad. puede ser, puede ser. Y esa razón de ser en realidad no te voy a decir que no es interesante. Podría ser muy prometedora. Te digo más, cuando terminé la película me dije a mí mismo incluso, yo creo que esta idea para una serie media de antología podría ser más interesante de lo que es Sí. acá. E incluso una serie como la que hizo el propio M. Night, una Werewolf Pines, que también esa serie en el quinto capítulo era un capítulo entero dedicado a decirte qué estaba pasando. Claro. Bueno, quizá hubiera funcionado mejor así, en crear cosas mucho más extrañas, porque me parece que acá simplemente, a ver, es un poco, el concepto es una isla, están ahí, no tienen a dónde ir, hace lo que puede, no puedes esconder tanto el significado de las cosas. Sí, no podés mantener durante 90 minutos el misterio general. O sea, en algún momento hay que comenzar a Claro, destripar cosas es una película que de tu en propio el momento en concepto. que alude a algo es algo muy obvio, o sea, no, porque no puede aludir a más cosas, porque están ahí y no hay más, ese es quizás otro problema. Es una isla sumamente vacía, no hay nada más que ellos, el drama de los personajes Claro. y nada más. Entonces, sí, hace lo que puede, a ver, yo me parece que igual el giro que tiene, la vuelta que le da la película, al menos es algo, si bien para mí no soluciona muchos de los problemas que yo tuve con la película. Pero a ver, como decís vos, digo, quizá no soy lo suficientemente fan de M. Night como pensaba. Y quizás una película muy M. Night que los fanáticos van a adorar. Y quizá alguien casual que disfrute del concepto le funcione. Porque, a ver, la realidad es esta. Si el concepto te interesa, el concepto va a fondo. Eso yo no lo puedo negar. Sí. Así que en ese sentido, Y va hasta las últimas sí, sin consecuencias duda, va. sin duda, sí, sin duda. En ese sentido es un ver para Sí. creer en algunos aspectos. Sí, sobre todo llegando al final. Sí, 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 con un par de escenas muy, muy Sí, particulares. O sea,
Bien, eso se lo puedo dar. Hay algún momento memorable, sin duda. Para redondear entonces, Seba, Y ¿sí yo o voy no? a, por si no quedó claro, sí voy a aclarar una cosa. Que una película no me guste o no me encante, no quiere decir que no pueda ser un sí. Hay películas interesantes o películas con Sí. ideas o ambición que yo puedo apreciar o puedo decir, mirá, esto no es genial, pero vale la pena verlo por la conversación o por las ideas. Dicho eso, si bien existirán esas películas en el futuro, yo creo que esta no es una. Esta para mí va a ser un no. Viejo para mí, hoy lo siento, pero es un no. Perfecto. En mi caso, a mí me gustó la película. Me resultó una película entretenida que explora lo que tiene que explorar y lo que tiene que hacer. Creo que lo hace de forma muy competente, incluso a pesar de los fallos y los excesos desde lo visual hasta lo narrativo, hasta lo conceptual. Para mí es un sí. Es una película muy de película de fin de semana. Y ya te digo, es una dimensión desconocida, pero hecha por M. Night, y yo coincido con esas cosas. Yo comulgo con ese tipo de propuestas y ese tipo de conceptos extraños, y me gustó sobre todo que no esté del todo explicado. Me gusta que sea un misterio que queda por ahí. Está bien, válido, muy válido. Y creo que con eso podemos también dar un cierre a esta emisión del día de hoy. Queremos agradecer sobre todo también a la gente que nos acompañó en el capítulo Ujú. anterior. Estamos muy contentos con el resultado y también con las opiniones que nos han brindado. Bueno, un gusto como siempre, Seba. Como vos me decías al comienzo, te podemos encontrar en Cine Nui, en Cine Explicado también. Ahí me pueden encontrar en La Vida en un Cine y en ganizo.uy. Muchísimas gracias por escucharnos y que tengan un gran día. Hasta Chau. la próxima.